buenos días, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos hoy en nuestra reunión, nuestro estudio que venimos haciendo de la Palabra de Dios. Y pues bien, estamos en la Biblia en el segundo libro de Reyes y nos encontramos ya en los capítulos 14, vamos a abarcar 14 y 15 en la mañana de hoy y pues estamos mirando cómo los diferentes reyes están viniendo en el reino del sur y en el reino del norte. Vemos cómo en el reino del sur la mayoría de los reyes que vienen ascendiendo al trono, con unas pocas excepciones, y dentro de ellas Atalía, de la familia de Acab, es una mujer que no quiso a Dios, pero de los demás vienen siguiendo una línea muy bonita y una línea en donde podríamos decir que Judá se caracteriza porque viene cumpliendo el propósito de Dios, aun cuando allí queda un lunar siempre, y es el lunar de que no se quitaron los lugares altos, los lugares donde se ofrecía incienso y donde se adoraba, donde se ejercía la idolatría a otros dioses. Bueno, aquí entonces ya hoy miramos cómo en el capítulo 14 tenemos ya el nuevo rey que se levanta. Y aquí se levanta un rey que es el hijo de Joás en el reino del sur, el hijo de Joás, Amasías. Amasías, dice la palabra, que hizo la voluntad de Dios, que conforme a lo que Dios quería y fue su designio, adoró al Señor, cumplió el propósito de Dios, pero nuevamente menciona la palabra ese lunar negro, que es no se quitaron los lugares altos en donde se hacía sacrificio y donde se quemaba incienso. Entonces, bien, Amasías, ¿qué sucede con Amasías? Hay una narración de que se cuenta acerca de que él empezó a enfrentar a los edomitas. Recordemos cómo los edomitas antes eran vasallos del reino del sur, pero luego se levantaron y no querían seguir las órdenes ya del correspondiente rey en Judá, y así es como Amasías va contra los edomitas, y dice la palabra que mató a más de 1000 edomitas. Pues acá, después de la muerte de estos, parece ser que a Amasías se le levantó el ego, como a muchos que obtienen algún logro y ya se suben y no caben, y ya no caminan sino levitan, y este hombre entonces empieza a procurar guerra contra sus hermanos del norte, digámoslo así, porque era el pueblo de Israel, y dice que él retó a Joás, que en ese momento estaba en el reinado. Recordemos, era el hijo de Joacás. Joás estaba reinando y lo retó y le dijo que iba a ir contra él y que saliera a pelear, y dice que Joás le hace una narración acerca del cardo y él iba en términos y concluyendo la historia le dijo que no fuera tan crecidito y que más bien se cuidara. Y pues Amasías siguió en esa tónica de agresividad contra Israel, el reino del norte, y pues aquí obtiene lo que quería. Pues el reino del norte, Joás viene con su ejército y viene y, digámoslo así, le daba su paliza y mata a todos sus soldados, y aún lo toma preso, lo toma como rehén. Entonces miren lo que obtuvo Amasías por estar levitando en vez de caminando, y en vez de evitar esta guerra y sencillamente gobernar e ir contra los que sí eran realmente en ese momento sus enemigos. Pues acá la ayuda también la recibió Joás del rey sirio. Acá entonces pierde varias ciudades, y dice que Joás entonces viene, toma el oro, toma la plata, lo que había en el templo del Señor, lo que había en las arcas del reino, y también dice que derribó como 180 metros de la muralla en Jerusalén. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que estaba dejando a Jerusalén, la estaba dejando expuesta a cualquier enemigo que viniera a tomarla o viniera contra ella. Así es como entonces este Amasías no está actuando tan sabiamente,
Bueno, parece ser que, bueno, luego es liberado y ya incluso este rey Joás se lleva algunos como rehenes. Y así es como la palabra menciona que luego a Amasías se sublevaron unos, es decir, conspiraron contra él. Cuando se habla de conspiración, indica que de los mismos, en un lugar de los mismos, conspiraron contra su propio rey y lo mataron. Así es como el pueblo de Judá dice que rápidamente mira a quién escoge y escoge a su hijo Azarías. En el reinado del sur lo escoge y lo pone como rey. Y Azarías era jovencito, tenía 15 años o 16 parece ser, y él toma el reinado, y Azarías sí duró más o menos 52 años frente al reinado de Judá, y él empezó a gobernar. Dice que de Amasías también se puede decir que él tomó venganza, porque recordemos que su padre Joás, el rey del sur, él también recibió una conspiración y fue muerto. Amasías hizo venganza también. Azarías entonces sube al reinado y empieza a gobernar Judá, empieza a gobernar. Él dice que empezó a hacer también la voluntad del Señor, era un hombre creyente que estaba en la voluntad de Dios, pero el lunar oscuro, como vemos, el lunar oscuro es que no se quitaron los lugares altos de idolatría y de adoración en donde se quemaba incienso. Bien, aquí termina el capítulo 13 prácticamente mencionando estos acontecimientos, y también menciona cómo también Joás, el rey del norte, entonces muere, y aquí entonces sube ya también Zacarías. Y vemos aquí cómo, hay que mencionar algo acerca de Azarías. Azarías dice la palabra que fue castigado y siempre tuvo una enfermedad, y su hijo Jotam siempre gobernó bajo los designios de su padre Azarías. Curiosamente, esto nos menciona la palabra. Bien, en el reino del norte entonces ya vemos viendo que viene su hijo Joás, se levanta, luego viene su hijo Jeroboam, que también hizo lo malo ante los ojos del Señor, y luego viene su hijo Zacarías. Pero Zacarías únicamente gobernó 2 años. Aquí vemos una serie de acontecimientos que se vienen presentando en el reino del norte, y es una serie de atentados contra los diferentes reinados. Entonces miren cómo aquí Zacarías se pone en el reinado, está allí, y luego entonces viene uno de los líderes de ellos mismos, y viene Salún, se llama, y él se levanta contra Zacarías y lo quita del reinado. Este viene y entonces gobierna, dicen que 1 mes gobierna, y Salún no alcanza a estar allí cuando se levanta otro. Entonces aquí se levanta un Menahem, y este Menahem es un hombre malo, es un hombre malvado, es un hombre que la palabra menciona que es un hombre que hacía lo mismo que Jeroboam, se levantó adorando a los Baales y que quemaba incienso, pero era un hombre tan malvado, porque imagínense que llega a una ciudad, y como los de esta ciudad de Tirsá, dice que no le quisieron abrir las puertas, pues entró como a ir contra toda la población, contra toda esta gente, y dice que mató a todos, y a las mujeres que estaban embarazadas les abrió el vientre. Era un hombre tremendamente malvado, y así viene. Pero este Menahem sí gobernó como por 20 años, por 10 años gobierna Menahem, y luego ya él, por su muerte, entonces ya sube nuevamente al reinado su hijo. Pero en el gobierno de este Menahem ocurre algo tremendo. Ustedes saben que los sirios venían
venían subyugando el país de Israel y aún el de Judá, y venían a través de Hazael, recuerda, después su hijo Ben-Hadad, y después se levantan con otro rey, Reacín, pero aquí se levanta otro rey, los de Asiria. Entonces los sirios son unos y los asirios son otros. Entonces los asirios se levantan, dice, hay un rey que se llama Tiglat-Pileser, y este rey también viene contra Israel, porque el Señor así lo estaba permitiendo por su pecado, y ese viene contra Israel, pero Menahem, que estaba en ese momento gobernando, dice que fue rápidamente astuto y entregó el oro, dice la Biblia menciona 330,000 kilos de plata. Imagínense todo plata, digámoslo así, que iba a entregar. Pues ¿qué hizo? Él dijo, los ricos van a tener que pagar esto, como a veces, como normalmente se dice, pues les puso como un impuesto y cada uno tenía que pagar una parte en plata para lograr cumplirle a este rey. Y efectivamente cuando recibe el botín, la plata, él sale y pues deja libre ya a Israel. Y así viene Menahem, luego sigue su hijo, como lo habíamos mencionado, que se llamaba Pekajías, es el rey que viene y dice también que hizo lo malo ante los ojos del Señor, que fue un rey malo, pero este Pekajías no duró más de 6 meses o 2 meses, menciona la Biblia, y se levantó uno del ejército de ellos mismos, Pekaj, y vuelve y le usurpa el trono. Estamos en el norte, le quita el trono, él empieza a gobernar. Este sí gobernó por 22 años más o menos. Y aquí entonces vemos cómo este Pekaj hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero cuando estaba allí, parece ser que en sus años de gobierno se levanta este rey asirio. Seguramente ya él no le estaba dando nada, y como venía otro rey, él dijo, pues es hora de pedir más. Y aquí este rey asirio se levanta otra vez contra el reino del norte, y dice que empezó a tomar ciudades y ciudades y ciudades, este rey asirio. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió aquí? Se levanta otro diciendo, este no está haciendo nada, de entre los mismos, contra el rey Pekaj, y se levanta Oseas se levanta y usurpa el trono y lo toma, y dice que este sí logra hacer cosas y tomar ciudades y como devolverlas a Israel. Así es como viene sucediendo en el reino del norte. Ya se viene vislumbrando una cosa tremenda, ¿saben? Lo que vendría contra Israel. Casi que la toma, porque mire que aquí ya está ocurriendo que venían tomando rehenes y llevándolos a Siria y también a Asiria. Entonces aquí ya ahí empieza como vislumbrándose la esclavitud. En el reino del sur está Azarías, y como ya lo hemos venido viendo, está allí. Luego sube al trono su hijo Jotam, y dice la palabra que Jotam hizo lo bueno a los ojos del Señor, que logró incluso restaurar la parte central del templo, la entrada principal del templo. Por todas estas guerras y todo lo que venía ocurriendo, venía siendo destruido esta ciudad y el templo del Señor, que había sido hecho desde los tiempos de Salomón, y que luego fue reconstruido, y en este momento nuevamente se reconstruye. Bien, así vienen siendo, bombardeadas las ciudades tanto del reino del norte como del sur, por ellos mismos como por los sirios y por los asirios. Con esto estamos viendo cómo el pecado del pueblo de Israel, tanto del norte como del sur, porque si bien en el sur vemos que hay líderes que se levantaron, pero no quitaron los lugares altos, está allí el lunar, que dejaron la doble adoración.
Y esto que llevaba confusión, estos lugares altos, pues llevaba confusión al pueblo de Israel. Ellos pensaban que cuando iban a adorar una imagen allá estaban adorando a Dios, pues estaban llevando a pecar, como menciona bien la Biblia, el pecado que inició Jeroboam. Aquí quedamos con el capítulo 15, luego menciona la palabra, permítanme a una revisión. Finalmente el capítulo 15 termina diciendo que el hijo de Jotam sube al trono en el sur y es Acaz. Y aquí viene a ocurrir también en el sur un suceso tremendo con este rey. Bueno, reflexión para esta mañana es: qué triste que los dirigentes y los mismos que se levantaron con el Señor no quitaron los lugares altos, no fueron contundentes en decir aquí es donde se adora y es de esta manera como Dios lo quiere, y entraron a hacer confusión al pueblo de Israel. Tristemente también se enfrascaron en guerras entre ellos mismos. El que el Señor les permitiera algunas bendiciones, ¿saben? El Señor permitió que lograran rescatar ciudades, pero por el pueblo, por amor a su pueblo, no por estos reyes. Dios siempre ha procurado buscarnos, Dios siempre ha procurado estar allí, aún en el momento en que nosotros volteamos la espalda, aún en aquellos que no quieren conocerle, aún en aquellos que hacen oídos sordos al Señor. Dios siempre ha procurado presentarse, darse a conocer. Hoy quiero dejarles esta reflexión. Hoy, ¿a quiénes estás adorando? ¿Tienes una dualidad? ¿Estás con un pie aquí y otro acá? Porque estos dicen, o porque yo voy al desfiladero. Cuando entramos en los caminos del Señor, debemos tener la firmeza, los pies firmes en Él, los ojos puestos en Él, no en hombres. Los hombres siempre fallarán, nosotros fallaremos siempre. Nosotros somos falibles, pecadores, pero Dios no te va a fallar nunca. Y hoy quiero decirte eso, tomarnos de la mano del Señor para seguir avante. Oramos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que nos permites ver a través de estos relatos en donde tú, a pesar de el pecado, de la abominación que este pueblo hacía, tú allí seguías con tu misericordia. Y aún hoy, porque no es allá lo que estamos leyendo, sino hoy lo que estamos viendo, aún a pesar de el pecado y la abominación que hoy el hombre está haciendo, tú insistes nuevamente con cada uno de nosotros y con este mundo caído. Padre, gracias, gracias. Te pedimos por la necesidad de cada una de las personas que hoy nos escuchan detrás de esta pantalla, para que tú seas, Señor, a su favor, para que tú te muestres como ese Dios de poder, ese Dios de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos con la alabanza y con la predicación del pastor. Bendiciones. Buenos días, iglesia, y con esa actitud y con ese día tan hermoso que está soleado hoy, vamos a cantar, y acompáñenme con sus palmas. Bueno, dice acá. Cuando oscurece y el miedo crece, yo escucharé tu voz. Sin mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor
etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Fuerte, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Palmas. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar fuerte. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Aquí, en mi corazón. ¿En dónde? En mi corazón. Fuerte aplauso para el Rey de Reyes. Y en esa misma actitud, y ahí como está en su casa, deje que el Espíritu Santo haga una obra nueva en su vida hoy. Si está pensando en otra cosa, si no está concentrado en la presencia de Dios, dígale: Dios, necesito que hagas algo nuevo, necesito que transformes mi mente, necesito estar en tu presencia. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Vamos, familia, levanta esa voz, levanta ese corazón, levanta una alabanza al Dios que todo lo puede y que puede transformar tu vida. Digámosle: cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces
así es. Dilo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Hoy, mi Dios, me rindo. Jesús, vamos esas voces. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Hoy, mi Dios, me rindo. Jesús, desde el fondo de tu corazón. Esto es entre Dios y tú. Una relación se construye con tiempo, con espacio, pero sobre todo con sinceridad. Así que cántale al Rey de Reyes. Hoy es el día. Jesús, puedo confiar en ti. Hoy, mi Dios, me rindo. Hoy, mi Dios, me rindo. Hoy, mi Dios, me rindo. Nos rendimos solo a ti, solo la alabanza de tu pueblo recíbela. Y agradecemos un día más de vida, agradecemos poder estar y cantarte y alabarte y adorarte, porque tú mereces todo el honor, todo de nuestros corazones, y no es suficiente. Te rindo y decirte que me rindo. Hoy, mi Dios, me rindo. Hoy, mi Dios, me rindo. Y ahora prepárese para recibir una palabra poderosa de parte del pastor Gregorio. Así que muchas gracias, Señor. Bendice a toda tu iglesia en Colombia y en todo el mundo, y bendice la palabra del pastor. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy una vez más nos reunimos para meditar en la palabra del Señor. Quizá hoy el Señor quiere hablar a su vida como lo ha estado haciendo con la mía. Estos tiempos de pandemia son tiempos en los cuales las situaciones de relaciones interpersonales se han ido agudizando cada vez más y han surgido conflictos sin desconocer que en todas las etapas de la vida del ser humano hay conflictos. Y también reconociendo que estos no se circunscriben únicamente a personas que no están buscando del Señor, que también aquellos que somos creyentes somos afectados por esto. Por eso hoy vamos a adentrarnos en una palabra que nos va a ayudar como a encaminarnos acerca de lo que dice la Biblia en relación con el manejo de conflictos. He titulado este mensaje: ¿no te cansas de tanta peleadera? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, cuidado, misericordia y por tu consejo, por tu palabra, en tiempos que están demandando cordura en el manejo de las relaciones interpersonales, de las diferencias, de los conflictos.
Qué importante es saber que tú tienes allí plasmado en tu palabra el consejo apropiado para cada uno de nosotros y para cada una de esas circunstancias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Santiago, en los 2 primeros versículos del capítulo 4, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es un apuro, una situación que el diccionario de la Real Academia Española lo define como desgraciada y de difícil salida. Y voy a centrarme en 2 aspectos fundamentales en relación con el conflicto. El primero, el conflicto. ¿De dónde proviene? No, el conflicto surge cuando usted está en desacuerdo con otra persona sobre lo que piensa, sobre lo que quiere o sobre lo que hace. Puede abarcar desde pequeñas cosas hasta situaciones que son grandes y pueden implicar tanto efectos pequeños como incluso daños aún materiales, daños a la propiedad, daños y rupturas en vidas. El conflicto comienza normalmente cuando usted no consigue lo que quiere. Yo quisiera esto y entro en un conflicto con la otra persona. Si yo cediera, seguramente no habría conflicto. Si la otra persona cediera, no habría conflicto. Pero ahí se enfrenta algo de lo que uno anhela y que no logra. Es como diciendo: yo tengo derecho, yo tengo que lograr lo que quiero. Es que yo lo merezco. No es justo que esto sea así. La Biblia enseña que algunos conflictos provienen de la diversidad con la cual el Señor nos ha formado, nos ha diseñado. La primera carta a los Corintios, y esto tiene que ver específicamente con aquellos que somos creyentes, sin desconocer que para usted, amigo, que hoy está escuchando este mensaje, la palabra puede ser pertinente en la medida en que debe conocer que aún el pueblo creyente pasa por conflictos y necesitamos revisar los principios bíblicos alrededor de cómo se manejan. Pero vamos a ver el fondo de un conflicto. La Biblia nos enseña entonces que definitivamente por el diseño diverso que tiene cada uno de nosotros, no somos todos iguales, como la huella de un dedo es diferente para cada persona. Asimismo, la vida de cada persona tiene unos propósitos y diseño especial de parte de Dios. Y ahí en la primera carta de los Corintios es donde hace referencia a que cada uno ha recibido diversidad de dones, capacidades para vivir y para cumplir un propósito. Dice la Escritura allí, por ejemplo, unos son manos, otros son pies, otros son oídos, otros son ojos, y el ojo no puede decirle al pie que debe ser como él, o el pie decirle al ojo que debe ser como el pie. No, cada uno debe comprender qué posición cumple allí. Y en esta analogía de Pablo, lo que el Señor insiste que prevalezca es la unidad. Ojo, unidad, no uniformidad. Uniformidad es el ser una persona idéntica en el querer, en el hacer, en el pensar, en el actuar a otra. Eso es uniformidad. Pero la unidad es tener un esquema de un mismo propósito, con una misma capacidad de reflexionar a la luz de un mismo pensamiento que es el del Señor, y con un corazón también dado a lo que dice la palabra del Señor. También los conflictos provienen de malentendidos. Son esos momentos en los cuales, sea por la intolerancia, sea por la impaciencia, que comienzan a un momento, un esquema de pensamiento diferente, e inmediatamente nuestro proceder termina muchas veces radicalizándose, y lamentablemente como seres humanos tendemos a resentirnos y a presuponer lo peor de lo que el otro está o pensando o sintiendo o diciendo, y Dios quiere que pensemos lo mejor hasta tanto lo lleguemos a comprobar que efectivamente lo peor era lo que acompañaba a esa diferencia de pensamiento, de sentimiento, de actitud, de conducta. Muchos otros conflictos provienen de actitudes y deseos que realmente son pecaminosos, que conducen a palabras y acciones como tal pecaminosas. Mira lo que estábamos leyendo allí en ese texto. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones, que son malos deseos, que combaten en vuestros miembros, allá en nuestro interior? Codiciáis y no tenéis,
Por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso cometéis. O sea, lucháis y hacéis guerra para obtener lo que quieren. Esto nos muestra que efectivamente muchos conflictos son resultado de actitudes y deseos pecaminosos que por nuestra naturaleza pecaminosa surgen allí. Un conflicto proviene, podríamos decir, algo similar a un incendio. ¿Sí? Hay una pequeña chispa que si encuentra algo que sea combustible, inmediatamente empieza a avivarse el fuego al momento en que puede llegar a consumir y destruir todo. Esta casa donde estoy, por ejemplo, pues el Señor nos ha concedido una casa que tiene alta índice de madera. Si aquí se saltara una chispa, definitivamente hay un combustible que alentaría el fuego. Y las personas con diferencias normalmente somos diferentes entre unos con otros, y muchas veces esa chispa que se origina por esas diferencias de pensamiento, y es esa chispa que comienza. Y si se encuentra con el combustible, que puede ser, por ejemplo, un carácter egocéntrico, o una persona que es egocéntrica, una persona que es orgullosa, pues va a ser muy difícil poder conciliar y poder dirimir el conflicto. Las diferencias normalmente empeoran cuando se encuentra en ese estado de facilidad de combustión. Y la destrucción, ¿cuándo se produce? Se produce cuando no respondemos de manera apropiada al conflicto, cuando no lo sabemos manejar. Allí entonces es cuando viene el fuego arrasador que destruye relaciones, que destruye matrimonios, que destruye hogares, que destruye amistades, que destruye familias, que destruye organizaciones, que destruye incluso naciones. Pero también es importante que examinemos: ¿el conflicto es necesariamente algo malo? ¿Saben que no? Uno podría pensar, no, que estemos libres de todo conflicto, de todo problema, que haya paz, y se espera que incluso quienes somos creyentes seamos forjadores de paz y como que no haya conflicto. Pero nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano, realmente muestra y evidencia que hay. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la Escritura un caso. El apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos, se nos narra cuando él iba a emprender uno de sus viajes misioneros, que le dijo a Bernabé como Marcos, su sobrino, y él dijo: no quiero llevar a Marcos, ese joven yo no lo quiero llevar a este viaje misionero. Por alguna circunstancia particular que había ocurrido entre ellos, él dijo: no me sirve, y se radicalizó así: no voy con él. Bernabé estuvo tratando de convencerlo de que fueran, pero finalmente no lograron dirimir ese conflicto, y a la postre Bernabé se fue con Marcos y Pablo zarpó con otros miembros de la iglesia. En el contexto tan especial de la iglesia primitiva, en ese momento de expansión tan fundamental, con las tareas tan fundamentales que tenían que llevar a cabo, habiendo sido bendecidos por la iglesia para estas comisiones, sin embargo entre ellos hubo un conflicto que no quedó bien resuelto y que implicó la división incluso en el mismo interior de la iglesia. Por eso no debemos extrañarnos que el conflicto toque a la puerta de su casa, toque su vida, toque su familia, toque su iglesia, toque las diferentes instituciones en las cuales cada uno de nosotros esté desenvolviendo. Pero hay otros que no producen ese tipo de resultados que podríamos denominar desastrosos. Dicho sea de paso, Pablo, pasados unos años, envió una carta diciendo: envíenme al joven Marcos, que me es necesario para el ministerio. Este hombre, por el recorrido en su relación con el Señor, fue siendo molido en su carácter ese egocentrismo, tal vez ese orgullo que le impidió conciliar ese momento años atrás, es totalmente dirimido allí, y Pablo reconoce la necesidad y la valía de este joven Marcos y lo llama para que le sea apoyo en el ministerio, y es de resaltar esa humildad también, esa manera de madura en que ya actuó Pablo, sorteando conflictos del pasado, y también de Marcos, que ha podido decir: yo con este señor no me muevo para ningún lado, recuerden el pasado que me hizo esto. No, él dirimió, y juntos pudieron continuar con la obra del Señor. Y no siempre es malo. Miren que, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 6, se nos narra una situación conflictiva que se presentó luego de que a la iglesia estaban llegando personas que terminaban siendo creyentes en el Señor Jesucristo, que eran no solo judíos, sino también lo que se conoce como gentiles, o sea, de otras naciones. Pero en el momento en que era necesario repartir a los necesitados alimentos, no se estaba haciendo una repartición equitativa. Era como si que los judíos recibieran una mejor porción y
y mejor atención que los no judíos que llegaron al cristianismo. Y hubo reclamo, un reproche por eso, y finalmente los apóstoles muy sabiamente supieron dirimir este conflicto, pidieron que en la asamblea se eligieran 7 personas con unas características particulares, espiritualmente maduros, personas que fueran serias, personas que fueran éticas, personas que fueran equitativas, y allí ellos fueron nombrados. Y miren cómo termina diciendo la escritura en los versículos 5 y 7 al respecto. Dice que esta propuesta agradó a toda la asamblea. Y luego dice, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un conflicto mal manejado trae destrucción, trae desgracia, trae ruina. De por sí, el Señor Jesucristo dijo, una casa dividida contra sí misma no prosperará, no permanecerá, no prevalecerá. Pero un conflicto bien manejado, nos muestra aquí la Escritura, trae crecimiento, trae sanidad, trae multiplicación, trae bendición. Ahora, en segundo lugar, veamos el conflicto, ¿cómo se maneja? Por naturaleza, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a esperar que sea la otra parte la que dé esos primeros pasos y como que, tenía que ceder al fin, ¿sí? Y como que tiene a veces que dar pasos mucho más a fondo para que acepte mis condiciones, para que se rinda a mis propuestas, a la razón por la cual se generó el conflicto, para que me dé la razón. Esa es una tendencia muy natural y por eso estamos hablando hoy del conflicto, ¿sí? Pero cuando es así, realmente no llegamos a una solución real. Como cristianos, nosotros no podemos librarnos del conflicto. Es algo que tenemos que tener bien claro. Los cristianos no estamos exentos por más que seamos buenas personas, por más que estemos en una relación estrecha con el Señor, por más que estemos meditando en la palabra, por más que estemos sirviendo al Señor, estamos por nuestra misma naturaleza, que la que tenemos toda la humanidad pecaminosa, tenemos que enfrentarnos a situaciones conflictivas en las cuales tenemos que tomar una decisión de cómo la vamos a manejar. No podemos decir que no, yo voy a pedir al Señor que me libre de conflictos y no los va a haber. No, porque es que eso forma parte de las relaciones interpersonales, eso forma parte de la condición humana, es algo que va inherente allí y debemos estar debidamente preparados. Tampoco podemos decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Hay un conflicto, por favor, soluciona este conflicto por mí, por favor, que no quiero tener conflictos con nadie. No, porque el Señor hace lo que le corresponde a Él, pero lo que nos corresponde a nosotros tenemos que manejarlo, nosotros tenemos que resolverlo. Y ese tipo de oración es como diciendo, Señor, tú sabes que yo soy inocente, Señor, tú sabes que yo no tengo parte en esto, es la otra parte, convéncela para que se acerque a mí. No. Tenemos que buscar el problema, y el problema no es tanto dónde comenzamos el conflicto, sino cómo lo vamos a terminar. Es el proceso que se va a llevar a cabo. Conflicto lo hay y debe terminar. El cómo lo manejemos va a determinar el tipo de final. Si ha de ser un final desastroso, de tragedia, de desgracia, o ha de ser un final de bendición, de victoria, de crecimiento, de madurez. El cómo terminamos el conflicto entonces depende de la medida que vamos a adoptar para manejarlo. Y aquí vamos a ver 2 aspectos de posible manejo de conflicto. Lo que se conoce como el secular, el que no está fundamentado en la palabra de Dios. Hay grandes pensadores. De por sí tuve la oportunidad de recibir formación también en algunos temas de manejo de conflicto, de negociación y demás en la universidad. Y desde luego que hay grandes estudiosos de la conducta humana y de ver cómo se logran estas soluciones, pero normalmente, mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Que no se llega, al no ser estructurado bajo la palabra del Señor, se desconoce algo fundamental que es la raíz del ser humano, de toda condición del ser humano, y es la raíz, nuestra naturaleza egoísta, pecaminosa, nuestra naturaleza de querer sacar adelante nuestros propios proyectos, nuestros propios pensamientos, y eso no lo reconoce directamente los estudios seculares. Por eso, cuando se llega a una solución, son soluciones que son temporales. A la vista está, por ejemplo, el manejo del conflicto aquí en Colombia, este proceso de paz, y como hoy normalmente estamos polarizados como país. Mientras unos se sentaron y se dieron la mano, eso no era. Todos felices porque se dieron la mano, y a veces queremos que una pareja que está en conflicto, que una familia, que unos ministros que están en conflicto, que unos compañeros de trabajo, unos socios que están en conflicto, pues ya dense un abrazo, dense un beso, estréchense y ya, gracias a Dios arreglaron todo. No, saben que a veces, y no son pocas, más bien son muchas las veces en que esto
queda como con algunos pendientes porque no se ha atacado de raíz, porque la raíz está en el corazón del ser humano. Y eso no lo contempla toda la solución que se pueda brindar desde el punto de vista secular. No tiene la perspectiva que maneja la palabra del Señor. Por eso, como cristianos, tenemos el llamado a manejar el conflicto de otra manera. Y es buscar el consejo de Dios. Un cambio del corazón se demanda de cada uno de nosotros, porque nosotros normalmente terminamos también echándole combustible al conflicto, como lo hizo Pablo allí con Bernabé. No hubo ninguna posibilidad, echó combustible, y eso fue una separación temporal, gracias a Dios, pero hubo un tiempo difícil para ellos, para la iglesia de entonces, para el impacto del evangelio en el mundo, para terceros que estaban observando eso. Gracias a Dios que el cambio también fue visto por otros y se logró hacer las cosas a la manera del Señor. Debemos ser conscientes, pues, que cuando nosotros asumimos una posición radical o estamos pensando en nosotros mismos, algo egoísta, tengo que lograrlo a mi manera, ¿sí? O sabemos que el otro tiene razón, pero el orgullo me lleva a que yo no voy a ceder, y otros de pronto están aconsejando: donde usted ceda, mire lo que va a pasar, le va a ganar este terreno, va a obtener esto. Y hay influencias externas que nos pueden confundir en el momento de tomar una decisión para resolver un conflicto y para terminarlo de manera adecuada. Y es que nosotros queremos a veces, y puede suceder, no, es que tú mereces lo que estás pidiendo, y es que debes lograr eso, te lo mereces, defiende tus propios intereses. ¿Cómo así que te vas a poner a pensar en los demás? Llegó el momento de pensar en ti mismo. Ahora que está esta oportunidad, piensa en ti, valora lo que ahorita vas a lograr. Donde tú llegues a dirimir eso, olvídate de ti ya. No, eso. Ahora, no te desgastes enojándote. Más bien mira a ver también cómo cobras venganza a lo que te han hecho. O mira, busca un tercero. Esto amerita demanda. Búscate un abogado y vamos a manejar ese conflicto así, de una manera. Como cristianos, la única manera de atacar esos aspectos ególatras e idólatras en nosotros es volviendo la mirada a Dios y dándole a Él el lugar que corresponde, porque cuando tomamos esa posición, estamos diciendo al Señor, cuando tomamos una posición contraria, estamos diciendo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Déjame, yo manejo esto a mi manera. Yo grandecito soy como para manejar esto, déjame, yo lo voy a manejar a mi manera. Ahí tengamos cuidado de cuál es el consejo que recibimos, de dónde, cuál es la fuente, a dónde estamos acudiendo para manejar nuestros conflictos, qué leemos, qué escuchamos, qué miramos, a quién acudimos, porque volver la mirada al Señor implica darle su lugar y decir: Señor, tú estás aquí, yo estoy aquí está mi prójimo con quien tengo conflicto, puede que él o ella sea creyente, yo también, y ambos estamos en esta situación, pero yo me comprometo a buscar el consejo tuyo. No sé cómo lo vaya a actuar la otra persona. Aquí estamos hablando de nuestra posición, nuestra actitud. Señor, yo quiero buscarte a ti. Y la Escritura dice, bien ha dicho también la Escritura, en la multitud de consejeros hay sabiduría, y seguramente se acuda a algunas personas que deben ser calificadas, que desde luego que si van a dar un consejo no sea mezcla de condicionamientos, sino que se centre en el pensamiento del Señor y pueda dar el consejo apropiado, sin decir qué hacer, sino mostrando los principios que dice la palabra alrededor de la situación problemática que se está manejando, para que quien debe tomar esa decisión la tome a motu propio, con criterio, con convicción, no por imposición y no por una presión de terceros. Pero cuidado, porque si usted acude a personas que no tienen la línea con el Señor, pues igual no lo estará manejando desde el punto de vista bíblico, sino que lo estará manejando desde el punto de vista del secularismo, que no va a atender la raíz fundamental, y es el mal que hay en el corazón de cada uno de nosotros, en su corazón y en mi corazón. Así hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, así seamos creyentes, todavía nos acompaña esa naturaleza que para la vista, Pablo, para la vista, Bernabé, para la vista, Marcos, para la vista, lo que vimos allí en la iglesia con Hechos, y para la vista muchos más, la situación de Moisés, la situación de Abraham con Lot, por ejemplo, ¿sí? La de Moisés con sus hermanos allí en el desierto. O sea, hay David también, aún con su familia, la que presentaban reyes allí que habían sido nombrados por el Señor, establecidos por el Señor, la de los jueces. O sea, encontramos en la Escritura el mismo Señor con sus discípulos, entre los discípulos, generándose conflictos. Así de que un cambio de corazón implica volver la mirada a Dios, darle el lugar que le corresponde a Él, y amar a mi prójimo no a mi manera, sino como el Señor le ama a Él.
Por eso podríamos recordar en el manejo del conflicto que cuando yo amo a mi prójimo, le doy el lugar que corresponde en el manejo del conflicto, yo tendré seguramente que claudicar a ciertos esquemas de pensamiento, de sentimiento, valorar a la persona no necesariamente porque yo diga, no, es que voy a claudicar a esto, es porque yo tenga la razón. Seguramente esté equivocado. Hay puntos de vista que pueden ser equivocados. Si usted, por ejemplo, si hablamos de los dos ojos, mira lo importante, usted se tapa el ojo derecho y hace con el izquierdo, mira hacia la derecha todo lo que más puede y luego hacia la izquierda sin mover la cabeza, hasta donde llega a ver. Luego hace este ejercicio, se destapa su ojo derecho y se tapa el izquierdo y hace el mismo ejercicio, mira hacia la derecha todo lo que más pueda y luego hacia la izquierda. Va a encontrar que el ojo derecho podría decir, ¿a usted qué le pasa? ¿Cómo es que no vio este ángulo? No, hasta allá no llegaba. Pero el izquierdo le va a decir, pero usted cómo no vio este ángulo. Sin embargo, los dos ojos, cuando están juntos mirando usted, haga ese ejercicio, vuelve la mirada hacia la derecha y luego hacia la izquierda y se va a dar cuenta que el panorama completo se puede observar allí con dos ojos, los dos abiertos. Uno solo tiene unas limitaciones. Hay un punto de convergencia que es similar. Vemos desde el mismo punto de vista y allí hay como una conciliación. Pero cuando ya vemos puntos de vista diferentes, entonces allí comienzan los conflictos y el Señor nos llama a sobreponernos, a trabajar en la unidad para que podamos. Por eso habla de Corintios cuando lo veíamos, que parte de la diferencia es porque somos hechos de una manera diferente el uno del otro, tenemos capacidades y dones diferentes. Comprender que el ojo no le puede decir al pie no te necesito, ni la mano decirle de pronto a los ojos, a los oídos yo tampoco te necesito. Todos nos necesitamos mutuamente y debemos saber conservar la unidad, y el fundamento principal es el amor. Y el amor al prójimo implica darle respeto, reconocimiento, tolerarle, tenerle paciencia y saber que mi prójimo está viendo un punto de vista diferente que yo debo también valorar y saber hacer valer mi punto de vista y bajarle a los gritos, a los maltratos, a las palabras inadecuadas, y subirle a los argumentos que sustentan mi posición. Por eso el Señor en Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Mire, un discípulo de Jesús, mire cómo se distingue. Si se aman los unos a los otros. Un conflicto mal resuelto es un conflicto en el que indudablemente no hubo amor, al menos de una de las partes para ello. Ahora, hay una bendición muy especial que el Señor proclamó allá en el Sermón del Monte, cuando Él estaba allá dando las famosas bienaventuranzas. En el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo dice así: bienaventurados los pacificadores, o sea, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero esto no quiere decir que cualquiera que vemos allá, no, qué bonito que se están estrechando la mano y que hay paz y que firmaron. Eso no, no son esos los pacificadores. Y permítame ser así de contundente. Pacificador es aquel que pone en práctica los principios del reino de Dios y el evangelio para resolver los problemas de la vida diaria. Si esas personas estuvieran trabajando de una manera consciente, trabajando el corazón, la raíz de los problemas, hoy no estaríamos viendo lo que hace unos años, por ejemplo, se firmó como proceso de paz, en donde los conflictos se han acentuado, en donde el país se trata de polarizar, es que es culpa de tal, es culpa de tal, es culpa de tal. No, es culpa del corazón del hombre, porque no somos transparentes, porque no hemos puesto en cuenta nuestro corazón con Dios. Necesitamos de Dios, el único. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo vengo a traer la paz que el mundo no les puede dar. Y mi paz es una paz verdadera. La paz es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y una persona que no ha tomado una decisión por el Señor no puede tener el Espíritu Santo de Dios y tampoco puede dar por sí frutos de algo que no tiene en su vida. Por eso, esos procesos que se adelanten, sea en el gobierno, en la política, sea a nivel de familia, sea a nivel de empresas, de organizaciones, normalmente son procesos que sencillamente, listo, arreglemos esto, cada uno se dio, pero después cada uno por su lado, con relaciones rotas. Seguramente usted esté pasando en este momento por una etapa difícil en su vida, seguramente esta palabra vea que es pertinente para usted, seguramente esté manejando un asunto difícil con sus vecinos, con sus amigos, con
con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, tal vez en su trabajo, con su jefe, con sus compañeros, quizá incluso con subalternos que tenga a su cargo, con clientes, con proveedores, situaciones que no se han resuelto, con vecinos. Permítame decirle que el Señor hoy le está invitando a que para que eso se maneje de raíz hay que buscar trabajar la raíz que está en el corazón del ser humano, y que en ese sentido es importante que nosotros veamos con amor a nuestro prójimo, le demos la valía correspondiente. Seguramente tengamos que renunciar a algo con tal de dirimir y que haya la paz y la armonía y recuperar los establecimientos que el Señor ha establecido, principalmente en un caso particular la familia, que el Señor busca que prevalezca la unidad de la familia, y allí le vamos a apuntarle. Pero usted y yo no podemos andar con relaciones rotas por conflictos que no fueron bien resueltos, especialmente si no fuimos intencionalmente conscientes de aplicar una línea de solución fundamentada en la palabra del Señor. Y lo que hicimos fue fundamentarnos en nuestra opinión o en lo que el común de las personas, sea que nos presionaran o no, determinaron para que nosotros lo tomáramos como modelo, como referente, y lo aplicáramos en nuestras vidas. Siempre que haya un conflicto, y hoy seguramente usted pueda tener ese desafío, habrá la posibilidad de manejarlo a la manera del Señor, comprendiendo que su palabra, allí está el consejo debido, volver la mirada al Señor, darle el lugar que le corresponde, fortalecernos en la palabra. Recordemos que así como Pablo manejó en su momento con Bernabé y Marcos un conflicto de forma indebida, seguramente usted y yo lo hemos hecho, y sea el momento de decir, como Pablo, yo ahora quiero resarcir y quiero manejar las cosas en una manera apropiada. Quiero cerrar recordando lo que dicen estos versículos. ¿De dónde vienen las guerras, disputas y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra hasta lograr lo que quieres. Pero por otro lado, en Juan 13:35 el Señor dijo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y también esa bienaventuranza, bienaventurado, qué bendición para los pacificadores, aquellos que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenga por seguro que cuanto más nos valgamos de Dios, cuanto más estudiemos lo que Dios dice acerca de los aspectos que están generando esas diferencias que pueden llegar a convertirse en un desastre, entre más nosotros busquemos el consejo del Señor y obedezcamos a su palabra, más asertivos vamos a ser y nos vamos a ejercitar en el manejo de situaciones, diferencias de pensamiento, diferencias del cómo hacer las cosas, del qué hacer diario, del querer. Todo ello se irá manejando de una manera diferente e iremos construyendo unidad. No somos exentos los creyentes de manejar inadecuadamente el conflicto, pero somos llamados naturales de volver la mirada al Señor para hacerlo como Él espera que se haga. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa oportunidad que hoy reconocemos se abre a través de tu palabra para que podamos manejar las cosas de una manera asertiva. Perdónanos por esos momentos en que hemos antepuesto nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro propio criterio, Señor. Incluso muchas veces sabiendo que la otra parte tiene la razón, nos hemos arraigado, Señor, en nuestra propia necedad. Perdónanos, Señor, porque hemos aún preferido que se rompan relaciones antes que ceder. Ayúdanos, Señor, a mirar la perspectiva apropiada para poder resolver estos asuntos. Hoy yo te pido por cada uno de mis hermanos y te pido también por mi vida, por mi familia, Señor, aquellas situaciones que están generando diferencias, conflictos, que podamos volver la mirada a ti y hacerlo de una manera apropiada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.
queda un desafío. ¿Hay conflictos pendientes? ¿Cómo los vas a resolver? Vendrán nuevos conflictos, diferencias. ¿Cómo los vas a manejar? Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo.